Hola, ¿cómo estás? Soy Efraín González, soy médico y el día de hoy junto a ti haremos la revisión de una enfermedad súper importante, indispensable en el campo de la cirugía y es la colecistitis aguda. La definición de esta enfermedad es que la colecistitis aguda se refiere a la inflamación aguda de la vesícula biliar, que generalmente se debe a la obstrucción del conducto cístico por un cálculo biliar. Y cuando la etiología es justo por este cálculo biliar, se conoce como una colecistitis litiásica aguda. Como veremos en la parte de etiologías, no siempre está involucrado un lito. Hablando acerca de la epidemiología, hay una mnemotecnia muy útil que se llama las 4 Fs, que justamente son características que describen al grupo típico en que tiende a pasar esta complicación, que es la colecistitis aguda. Y las 4 Fs que son en inglés es female, fertile y fat. ¿Por qué? Porque la paciente prototipo que muchas veces incluyen en casos de exámenes es una mujer por ahí de sus 40 años que además tiene un índice de masa corporal elevado o como tal te dicen que tiene obesidad y ha estado embarazada en varias ocasiones. Aunque esta mnemotecnia es bastante útil, en realidad respecto a la edad existen informes en que la incidencia máxima es por ahí de los mayores de 50 años de edad. Como lo comentamos en la definición y también lo veremos o lo recapitularemos en la parte de la etiología, el factor de riesgo más importante para que ocurra una colecistitis es que esta persona tenga colelitiasis, es decir, que dentro de la vesícula biliar tenga litos. Y estos litos pueden después migrar y ocasionar una colecistitis aguda. Existe una prevalencia más alta de colelitiasis, es decir, solo una vesícula biliar con litos, en algunas etnias, como la etnia hispana de América Central y del Sur y ascendencia indígena americana. En estos grupos tienden a formarse más fácilmente estos litos, es decir, tienen colelitiasis. El tener litos en la vesícula, de nuevo, no es lo mismo que una colecistitis. La colecistitis aguda es una complicación de la colelitiasis. La colelitiasis tiene una prevalencia aproximadamente de entre el 10 al 20% en la población adulta en los países desarrollados, o sea, es algo bastante común. Y en más o menos un 20% de estos pacientes con cálculos biliares eventualmente desarrollarán complicaciones relacionadas con estos cálculos biliares. Y estas complicaciones no solo es una colecistitis aguda, pero es una de las más importantes. Hay otras complicaciones como puede ser coledocolitiasis, colangitis, entre otras complicaciones asociadas justo a estos litos vesiculares. Me gustaría antes de entrar de lleno hablar un poco acerca de la anatomía para que todos estemos hablando de los mismos términos y comprendamos bastante bien a qué nos referimos con colecistitis aguda, a conducto cístico, a coledocolitiasis, etcétera, porque a veces estos términos pueden ser de verdad muy confusos. Entonces, para comenzar aquí podemos ver nuestro hígado. Además, acá podemos observar el esófago que llega y conecta con el estómago, después con el duodeno y aquí el páncreas. Justamente esta es una patología de la vía biliar, en donde vamos a describir anatómicamente todas estas secciones de la vía biliar. Y comenzando con la parte superior, el hígado en general se divide en lóbulos izquierdo y en lóbulo derecho. Es decir, este es el lóbulo izquierdo y este es el lóbulo derecho. Y de cada lóbulo, en general, sale un conducto hepático ipsilateral, es decir, este es el conducto hepático derecho y este es el conducto hepático izquierdo. Y puedes ver cómo en esta zona coalescen, es decir, se unen. Por lo tanto, van a formar el conducto hepático común. Y justo este conducto hepático común después viene y se une con la vesícula biliar. La principal función de la vesícula biliar es guardar la bilis que es producida por el hígado para después secretarla cuando nosotros comemos y particularmente ingerimos grasas. Pero esta vesícula biliar se une al conducto hepático común por esta pequeña estructura tubular que es súper importante en la colecistitis aguda, porque es justo el sitio donde la mayoría de las veces los litos se impactan y este es el conducto cístico. El conducto cístico se une al conducto hepático común y forman el conducto colédoco,
que también es conocido como conducto biliar común. Ahora bien, el conducto pancreático también se va a unir justo con el conducto colédoco a nivel de la ámpula de Vater. Esta es una zona pequeñamente dilatada en donde también muchas de los litos pueden llegar a impactarse y producir, por ejemplo, una pancreatitis de origen biliar. Entonces, además tenemos una estructura muscular que funciona como, digamos, una compuerta para abrir o cerrar esta comunicación entre vía biliar, entre el páncreas y la porción del duodeno, y se le conoce como esfínter de Oddi. Ahora, justo como les decía, ya vimos lo de la anatomía. Hablemos acerca de la etiología de la colecistitis. Primero dijimos que cuando tenemos distintas piedras o litos en la vesícula, eso se le conoce como colelitiasis. ¿Por qué? Cole es refiriéndose a la vesícula biliar y litiasis es que hay litos, así de fácil. Entonces, cuando estos litos se movilizan y se impactan en el conducto cístico, causando una inflamación aguda, entonces eso es la colecistitis aguda, que es el tema de que estamos abordando el día de hoy. Sin embargo, para que quede muy claro, si estos litos aparecen aquí en el conducto colédoco, o sea, después de que se unió el conducto hepático común y el conducto cístico, entonces esto se le conoce como coledocolitiasis. O sea, litiasis es que hay una piedra y está en el colédoco, que es justamente esta estructura después de la unión del cístico y del hepático común. Ahora bien, si a esta coledocolitiasis se le sobreagrega una infección, se le conoce como una colangitis aguda. Como les había ya comentado, también este lito podría aparecer aquí en la ámpula del váter y cuando se impacta aquí puede causar una pancreatitis de origen biliar, una pancreatitis aguda. Es importante señalar que cuando hablamos del colédoco, o sea, estuvimos hablando de que hay piedras o litos vesiculares que viajan hacia el colédoco y pueden hacer coledocolitiasis. En ese caso, eso se conoce como coledocolitiasis secundaria, porque viene desde un segundo origen o una segunda localización. Entonces, secundariamente migró hasta el colédoco. Sin embargo, la coledocolitiasis también puede ser primaria, es decir, que esta piedrita este lito se forme inicialmente aquí, o sea, no acá, no en la vesícula biliar y no tuvo que viajar, sino que se forma justo en esta sección. Acerca de la etiología, como ya les comentaba, en el 90 al 95% de todos los casos de la colecistitis aguda va a ser debido a litos. Solamente como un 5% no están involucrados esos litos. Por lo tanto, en pocas palabras, la mayoría de las ocasiones va a ser por estos litos y hay factores de riesgo que tenemos que conocer porque son diversos. En general son obesidad, sexo femenino, pérdida de peso de manera veloz, dislipidemia, mala absorción, multiparidad o embarazo, por eso tenía esa relación de la F de fértil, ¿no? También la F de fat, de obesidad, la F de female, con sexo femenino, también tener más de 40 años, como se los había comentado en la epidemiología, algunos medicamentos y anemias hemolíticas. Y es que tener algunos de estos factores de riesgo va a precipitar la formación de litos, que estos, como se los comenté, pueden viajar y provocar que se impacten en el cístico y ocasionar la colecistitis. Existen distintos tipos de litos biliares, desde por ejemplo los amarillos, que están compuestos sobre todo de colesterol, y también están los pigmentados, como son los marrones o los negros, que están hechos sobre todo de bilirrubinato de calcio. La bilirrubina es un pigmento biliar que deriva justamente de la degradación de la hemoglobina. Es por eso que también tiene esta relación con las anemias hemolíticas, porque constantemente se está degradando hemoglobina. También existen algunos que son mixtos.
Sobre cómo se forman y a qué se relacionan estos litos, lo vamos a abordar de manera más profunda en otro video, o sea, en el video de la colelitiasis. Ahorita nos vamos a enfocar en colecistitis, en la formación de litos, ya lo hablaremos en su video en particular. Acerca de los medicamentos, tiene que ver sobre todo, por ejemplo, el uso de fibratos, que se utiliza cuando un paciente tiene triglicéridos muy elevados, sobre todo, también si se consumen estrógenos, y eso tiene relación también con el sexo femenino, con el embarazo, entre otras causas. Otro fármaco asociado es el octreotide, que se utiliza en algunos tumores neuroendocrinos secretores, de los que tengo varios videos, como puede ser un lipoma, un tumor carcinoide, entre otros. Un antibiótico también asociado a la formación de estos litos es la ceftriaxona. Ahora hablemos del otro caso, o sea, de la colecistitis alitiásica aguda, que es un trastorno necroinflamatorio agudo y potencialmente mortal de la vesícula biliar, que se observa generalmente en pacientes gravemente enfermos y no está asociada con cálculos biliares. Representa la minoría de los casos, por ahí del 5 al 10%, y su fisiopatología se asocia a condiciones que predisponen a una estasis biliar, es decir, que la bilis que está dentro de la vesícula biliar no sea drenada, no sea movilizada a través de una contracción de la vesícula. Asimismo, está asociado a una disminución o reducción de la perfusión sanguínea de la vesícula biliar, como en pacientes que tengan una hipotensión profunda, que estén chocados u en otras causas. La colecistitis alitiásica se presenta en aproximadamente menos del 1% de todos los pacientes gravemente enfermos. Generalmente sucede en pacientes de 50 o más años de edad y es al menos 3 veces más frecuente en hombres que en mujeres. Algunos de los factores de riesgo relacionados con esta etiología son los que vemos de este lado, como falla multiorgánica, pacientes en la unidad de cuidados intensivos, trauma grave, quemaduras, cirugía mayor, infecciones graves, sepsis, choque séptico, nutrición parenteral total o ayuno prolongado, y justo estas dos muy relacionadas con la estasis biliar. Si no hay un estímulo a través de vía entérica de comida, de grasas, pues va a haber una estasis biliar que cuando se combina tal vez con una enfermedad de gravedad que tiene o predispone a una menor perfusión sanguínea, es cuando este trastorno necroinflamatorio sucede. Ahora hablemos acerca de la fisiopatología. Podemos observar, sobre todo aquí en la izquierda, algo de la anatomía de la que ya estuvimos platicando: la vesícula biliar, el conducto cístico que se une con el conducto hepático común para después formar el conducto biliar común, también conocido como conducto colédoco. Ahora, en esta parte, en la sección B de esta imagen del artículo del cual se utilizó para hacer esta revisión, podemos ver el desarrollo y la progresión de una colecistitis aguda. En esta va a ser de etiología, particularmente en esta viñeta B, de etiología litiásica, o sea, por un lito, ¿no? Lo que sucede es que este paciente tenía colelitiasis, este lito se impacta en el conducto cístico y esta obstrucción lleva a que la presión intravesicular o intraluminal empiece a aumentar y aumentar y aumentar, haciendo inflamación, edema de la pared, y eso va a ser importante en el diagnóstico con ultrasonido, como veremos más adelante. Y esta inflamación puede llevar a que los capilares se destruyan y, por ejemplo, haya hemorragia o incluso que haya un cese de la correcta irrigación sanguínea, provocando una necrosis temprana. Y de hecho, conforme avanza, puede complicarse y haber una necrosis avanzada y que ocurra una perforación. Y esto no es de lo más común, solo ocurre por ahí del 10% de los casos. Por otro lado, en la viñeta C vemos la progresión de una colecistitis sin ningún lito, o sea, alitiásica. En este caso, pues ya estuvimos hablando acerca de la fisiopatología, en donde hay estasis, hay disminución de la perfusión, hay inflamación en el cuerpo, y esto va a llevar a cosas similares como veíamos aquí arriba, en donde va a haber daño epitelial, inflamación, edema y aumento de justo esta presión intraluminal, que lleva a isquemia, a necrosis temprana, a oclusión vascular y puede avanzar a una necrosis
que puede complicarse, ¿no? Con perforación, empiema y otro tipo, o incluso gangrena, ¿no? En un 20% en general de las colecistitis aguda puede haber una infección bacteriana secundaria, por ejemplo, por E. coli o Klebsiella, pero no es necesario que haya esta infección para el desarrollo de la colecistitis aguda. En general se describen 3 etapas dentro de la fisiopatología. La primera etapa, que ocurre entre los 2 y los 4 primeros días de esta enfermedad, se caracteriza por inflamación, congestión y edema de pared. Entre el día 3 y 5 vamos a encontrar hemorragia, necrosis de la pared y puede encontrarse perforación. Y eso sería la segunda fase. En la tercera fase, que sucede más o menos entre el día 6 y el 7 a partir del inicio de la colecistitis aguda, pues habría infiltración de leucocitos e incluso pus intraluminal, que eso pues se puede conocer como piocolecisto. Y esto estaría asociado a una sobreinfección, generalmente bacteriana, como les comentaba, asociada a E. coli. Obviamente no siempre pasan todas estas fases, tal vez alguien llega de forma temprana, tiene su intervención, su tratamiento quirúrgico y no va a llegar hasta complicaciones más avanzadas de la historia natural de esta enfermedad. Sobre la clínica, lo más importante va a ser este dolor. ¿Qué significa? Es un dolor en el cuadrante superior derecho, o sea, donde anatómicamente encontrarías la vía biliar, el hígado y la vesícula biliar. Y este es un dolor más severo y prolongado que un cólico biliar, o sea, más severo, es más fuerte y dura por ahí más de 6 horas. Un cólico biliar tiende a ser un dolor asociado sobre todo a colelitiasis, o sea, cuando hay piedras en la vesícula pero no hay colecistitis. Y ese cólico biliar tiende a no ser tan severo y se quita con el tiempo. Sin embargo, en este caso, como no se va a quitar esa piedra que está atorada, pues este dolor es severo y avanza y no se quita. Este dolor, cuando hacemos algo de exploración semiológica del dolor, tiende a irradiarse hacia la escápula derecha. Es común que este dolor empeore o aparezca sobre todo postprandial y sobre todo asociado, o sea, después de comer, asociado a grasas. ¿Por qué? Porque cuando consumimos muchas grasas, nuestro cuerpo libera algo que es conocido como colecistocinina, que es una hormona que se produce en el intestino delgado cuando detecta que hay mucho contenido de grasa en la comida, y entonces esta colecistocinina ayuda a que haya una contracción de la vesícula biliar, y en ese momento pues se puede impactar ese lito, o si ya estaba impactado, pues la contracción justo asociada a este tipo de comidas pues se vuelve bastante dolorosa. Se puede acompañar también de fiebre y de la presencia o no de náuseas y vómito. Quiero hablarte acerca de un signo de la exploración física que es fundamental. Esto lo van a preguntar muchísimas veces en muchos exámenes y te puede ayudar incluso en tu práctica a hacer un correcto diagnóstico de esta patología. Es el signo de Murphy, y la definición de este signo es que es una pausa respiratoria repentina durante la inspiración al palpar profundamente la zona del cuadrante superior derecho debido al dolor que sucede cuando se toca la vesícula biliar. Es decir, suena muy bonita la definición, pero vamos a verlo de manera visual, así es muchísimo más claro. Haríamos una exploración, una palpación profunda de esta zona, justo como en el hipocondrio derecho, y le pediríamos al paciente que empiece a respirar de manera profunda. Eso haría, hay que recordar que cuando inspiramos, el diafragma se va a bajar, y eso va a también a bajar el hígado y la vesícula biliar. Entonces, cuando el paciente inspira, la vesícula biliar se acerca y toca las manos del explorador, o sea, del doctor. En el momento que toca esta vesícula biliar las manos, se detiene la respiración, o sea, el paciente corta la respiración y refiere que hay un dolor importante en la zona. Este es el signo de Murphy y tiene una sensibilidad del 62% y una especificidad del 96%. Significa que si está presente, muy probablemente este paciente con el dolor y un cuadro clínico compatible tiene una colecistitis aguda. De igual manera existe el signo ecográfico de Murphy, que es muy similar, simplemente en vez de hacer una palpación profunda, se utiliza justo el ultrasonido
para hacer esta palpación, y también durante la exploración ultrasonográfica pues se le pide que inspire y haría lo mismo, o sea, en el momento que la vesícula biliar toca justo el ultrasonido, pues dejaría de inspirar y referiría dolor, y es como un análogo, es prácticamente lo mismo. Hablando sobre el diagnóstico, nos vamos a apoyar particularmente en unos criterios diagnósticos para colecistitis aguda según las guías de Tokio. Y ojo, hay muchos distintos criterios diagnósticos de Tokio para distintas enfermedades. Por ejemplo, hay uno para coledocolitiasis o colangitis. Por lo tanto, estos son los criterios diagnósticos de Tokio para colecistitis aguda. Y se dividen en tres. En general, son signos de inflamación local, signos de inflamación sistémica y signos de imagen. Son esos tres los más importantes. O sea, son las tres, digamos, pilares de este diagnóstico. Para cumplir signos locales de inflamación, puede tener el paciente, por ejemplo, el signo de Murphy, del que ya hablamos, o también en la exploración física, encontrar a la palpación una masa en el cuadrante superior derecho, que haya dolor en esa zona. Cualquiera de estos pues cumpliría para que haya inflamación local. Ahora, los criterios que cumple con los signos de inflamación sistémica es que el paciente tenga fiebre o elevación de la proteína C reactiva, que es un reactante de fase aguda, o que haya un aumento en el recuento de los elementos blancos, o sea, de los leucocitos. Y por otro lado están los criterios de imagen. Ahora, vamos a hablar de cómo cumples estos criterios. Para decir que tienes un diagnóstico definitivo, o sea, que esto que estás viendo en el paciente o que te están presentando en un examen es una colecistitis aguda, es porque juntaste alguno de estos criterios de inflamación local, alguno de estos criterios de inflamación sistémica, y hay una característica a favor o diagnóstica en imagen. O sea, si tienes uno de cada uno, o sea, signos de inflamación local, signos de inflamación sistémica y signos en imagen, eso es un diagnóstico definitivo. Sin embargo, si no se observa en la imagen o todavía no se hace la imagen, pues entonces sería un diagnóstico de sospecha. O sea, solo si, por ejemplo, exploraste al paciente y tiene un signo de Murphy y tiene fiebre, sabes que tiene un diagnóstico de sospecha de colecistitis aguda, pero todavía no es definitorio porque necesitas imagen, y para la imagen hay varios distintos estudios de gabinete, como es el ultrasonido, y este es el mejor para estudiar la vía biliar. Pero hay otros como es la TAC, la resonancia o gammagrafía. Acerca del ultrasonido, los datos que podemos encontrar en el ultrasonido que nos van a dar esa característica de que los hallazgos son compatibles con una colecistitis aguda son los que vemos acá, que la vesícula biliar esté distendida, o sea, por ejemplo, más de 8 centímetros de largo o 4 centímetros de ancho, que la pared esté engrosada por encima de 4 milímetros, que tenga un signo que se llama de doble pared o riel, y esto es debido a que cuando hay edema en la pared de la vesícula biliar, en el ultrasonido se observa como si hubieran dos paredes, justo por la presencia de este edema de la pared, y este es un signo compatible con colecistitis. También el signo ecográfico de Murphy, del que ya hablamos, o líquido libre alrededor de la vesícula biliar. Puedes detener este video y ver con mayor detenimiento esta tabla que compara estos distintos test diagnósticos, justo el ultrasonido, la TAC, la gamografía, que es la cintigrafía hepatobiliar, o la resonancia, y puedes ver cuáles son esos hallazgos positivos, su sensibilidad, especificidad, ventajas y cuál es la población a la que se utiliza esta prueba. Ahora, ya hablamos acerca de los criterios diagnósticos de Tokio. Hay otros criterios que son criterios de gravedad de Tokio para la colecistitis aguda. O sea, ya hiciste el diagnóstico, ahora vamos a ver cómo viene el paciente. Viene en un grado 1, que sería el leve, un grado 2, que sería el moderado, o un grado 3, que sería el severo. Para hablar de un grado 3 es que haya disfunción orgánica, es decir, que haya disfunción cardiovascular o disfunción neurológica o respiratoria o renal o hepática.
Y me refiero a disfunción cuando cumple alguno de estos criterios. No voy a ahondar en cada uno, pero por ejemplo, en el tema renal, que la creatinina esté por encima de 2. En el tema respiratorio, que la PAFI, o sea, la relación de la presión arterial de oxígeno entre la fracción inspirada de oxígeno esté menos de 300. Eso usualmente habla de disfunción respiratoria. Y así con cada uno. Si hay disfunción orgánica, es una colecistitis aguda severa. Y entonces también se recomienda solicitar hemocultivos en este grado 3. Como veremos, esta clasificación es muy importante, la de los criterios de gravedad, porque nos ayuda a dar el tratamiento. Dependiendo qué tan mal está el paciente, pues se da un tratamiento más agresivo o menos agresivo. Cuando hablamos de un grado 2, o sea, moderado, primero es que no tiene que tener disfunción orgánica, porque si tiene disfunción orgánica automáticamente es grado 3 y es severa. Pero ok, si no tiene disfunción orgánica, es grado 2 si cumple cualquiera de los siguientes: que tenga leucocitos por encima de 18,000, que tenga una masa palpable dolorosa en el cuadrante superior derecho, que tenga más de 72 horas con las molestias o una inflamación marcada local, como puede ser una peritonitis biliar, por ejemplo, por una perforación, un absceso alrededor de la vesícula biliar, probablemente ya con sobreinfección o abscesos hepáticos, una colecistitis gangrenosa o enfisematosa, que esa se asocia sobre todo a algunas bacterias en particular. Para recordar estas 4 características, te comparto esta mnemotecnia que yo hice, que es: la maestra tiene imaginación. LD, leucocitosis; MD, masa; T de tiempo y la I de inflamación marcada local. La maestra tiene imaginación. Entonces, si no tiene ni disfunción orgánica ni cumple ninguno de los criterios de la maestra tiene imaginación, entonces es un grado 1, o sea, es leve. Tiene una colecistitis aguda, pero no tiene ningún criterio de severidad ni disfunción orgánica. El tratamiento en general es el uso de antibiótico terapia empírica acompañado de un proceso quirúrgico, que es la famosa colecistectomía. En general se prefiere, siempre que se tengan con los insumos y la preparación del médico, se prefiere la laparoscópica, y si no, pues está la opción de hacerla abierta. Es importante señalar que en pacientes graves como los de grado 3 del que estábamos hablando, que tienen disfunción orgánica, y también aquellos pacientes en general que estén graves y no se pueda operar por la inestabilidad, se prefiere entonces no la colecistectomía, sino hacer un drenaje percutáneo de la vesícula biliar. Y justo este drenaje percutáneo se conoce como colecistostomía. Y ya cuando el paciente se va mejorando en general sus parámetros vitales y tiene una mayor estabilidad, se hace después esta cirugía, ya cuando esta estabilidad del paciente lo permite. Por lo tanto, cerrando con este asombroso resumen, recuerda esa epidemiología de que estos pacientes tienden a ser una mujer por ahí de los 40 que tiene obesidad. La fisiopatología de la colecistitis aguda es este lito en la mayoría de las ocasiones, 90-95%, que se impacta en el conducto cístico. La minoría de las versiones de colecistitis son alitiásicas, particularmente en pacientes muy graves. Ahora bien, la clínica es ese dolor, sobre todo en el hipocondrio derecho, que a diferencia del cólico biliar es más duro, o sea, es más severo y más prolongado, y puedes encontrar en la exploración ese signo de importancia que era Murphy. Para el diagnóstico usarías los criterios de Tokio para colecistitis aguda, y recuerda que también después se cataloga según los criterios de gravedad en 1, 2 o 3. Y el tratamiento en general pues va a ser para aquellos que se puedan o tengan la estabilidad necesaria hacer una colecistectomía. Muchísimas gracias, espero que este video te haya ayudado. La verdad es que lo hago para que otras personas les sirva, conozcan más de medicina y ayudarte en este campo de la medicina que a veces es abrumador, tanta información, pero de poco a poco te harás en ese profesional que siempre has deseado. Te recomiendo visitar esta página que es Medicursos. Es mi página de cursos digitales en donde no solo hay videos, sino hay exámenes, hay flashcards, hay resúmenes, hay muchísimo para que no tengas ninguna excusa para no dominar los temas de manera perfecta. Por lo tanto, te invito a visitar
esta plataforma digital y ahí tu próximo curso te está esperando. Muchísimas gracias, esta es la literatura que se utilizó, asimismo ambos. Agradecimientos al doctor Andrés Joaquín Bolaños Chang por su valioso apoyo en este video. Cuídate mucho y nos vemos en el siguiente video. No olvides suscribirte.